temas. Y precisamente conversando sobre esta dinámica entre política y justicia, vamos al Ecuador. Se conoció también esta semana que, bueno, ya el Ecuador está inmerso en una dinámica de donde se da vía libre a que comience el juicio político. Un juicio político con muchos elementos, con un elemento también de antecedentes, donde tenemos a un Guillermo Lazo sobrellevando dinámicas de contestación en muchísimos ámbitos, no tan solo en la calle, sino también a nivel institucional en la propia Asamblea Nacional y también, por qué no decirlo, en su propia coalición que lo llevó al poder, ¿no? O sea, ciertamente hay un elemento que habla de una dificultad de generar consensos estables en el tiempo, en un contexto donde ciertamente ha habido muchísima crítica social, muchísimas protestas alrededor, no tan solo de Quito, sino a nivel nacional, y que tiene muchos elementos allí que me gustaría un poco tu apreciación de contexto, sobre todo desde el punto de vista también institucional, cuando se habla de juicio político. ¿En qué consiste? Sobre todo porque, bueno, estamos hablando de un sistema político que tiene una nueva constitución que no tiene tiene poco más de 10 años, ¿no? En ese entendido, Manolo, ¿cómo miras tú esta dinámica en la que Guillermo Lazo pues está inmerso? Bueno, ya son 15 años, la famosa Constitución de Montecristi, en la época de Correa, que incorporó esta posibilidad. Es una posibilidad que está expresamente desarrollada, como hemos ya hablado en sesiones anteriores en Perú, pero también en Uruguay. El juicio político requiere una serie de causales y lo que ha pasado ahora es que la Corte de Constitucionalidad, la Corte Constitucional, ha dado luz verde a la causal que se planteaba de la propia Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ¿no? Del Parlamento ecuatoriano. Entonces, um, una vez que se ha dado esta luz verde, hay ahora mismo unos días, exactamente, esto se abrió el día 7, a partir del 7 de abril, hay unos días para formular una serie de alegaciones por parte de la defensa para presentar las pruebas de descargo que serán incorporadas en el proceso de elaboración de un informe de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Y en ese momento se seguirá el proceso de si se recomendará o no seguir con el juicio que está previsto, ¿no? Para censurar al jefe del Estado en la Constitución ecuatoriana se requieren las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Pensemos que hay 137 legisladores y esto supone que hay que tener como mínimo 92 votos. Esto es complicado en un parlamento como el ecuatoriano, en el que la fragmentación es enorme, pero no es difícil porque el partido de Lasso es muy pequeño y puede generar una serie de voluntades a favor del juicio político que le perjudiquen. Si el juicio político se lleva a cabo, entonces entrará el vicepresidente y permanecerá en el poder hasta dentro de 2 años, que es cuando toca celebrar las elecciones, es decir, en el año 2025. Pero lo excepcional de la Constitución ecuatoriana es que en este lapso el presidente está plenamente facultado para disolver el Congreso y, por ende, convocar elecciones en un plazo de 6 meses. Es decir, el Congreso se disolvería inmediatamente y el presidente podría tener un margen de gobernar por decreto, pero en 6 meses, es decir, estamos hablando si disolviera el Parlamento ahora en el mes de abril, pues en el mes de octubre tendrían que celebrarse elecciones generales en Ecuador. Y esto es lo que se llama técnicamente la muerte cruzada. Esta es la disyuntiva a la que se enfrenta Lasso, un personaje, y esto podemos hablar en otro momento, bastante mediocre, digamos políticamente mediocre, un tipo que creo que ha dado unas evidencias de frivolidad y de mal hacer como político que se ve envuelto pues ahora en esta crisis política que le va a costar muchísimo Claro. controlar y manejar. Claro, y que aparte de eso también tiene muchos otros elementos que, bueno, ya los hemos evaluado
en episodios anteriores, ¿no? Que ya hablábamos que se viene una etapa de incertidumbre, de ingobernabilidad y de mucha contestación, y que bueno, también hay que tomar en consideración este elemento ocurrido no hace mucho de esta consulta que hizo en las más distintas materias en las que la ciudadanía mostró su reprobación y claro, y de alguna manera pues no hubo como esa capacidad de aprendizaje del mensaje enviado en su momento y que de alguna manera pues esto también plantea aditamentos a una dinámica institucional que plantea pues escenarios de mucha contestación, de mucha tensión y que sobre los cuales me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, cómo pudieran ser estos elementos, estos escenarios de cara a un mandato que pareciera que no va a concluir con los años previstos para la culminación de esta legislatura. Tenemos 2 escenarios de acuerdo con lo que Manolo nos ha descrito, ¿no? Por una parte, si el voto de censura, es decir, si se logran los 92 votos a favor de la destitución del presidente, eso puede significar que Ecuador se suma en un proceso de incertidumbre, no solamente desde el punto de vista político, eso va a abarcar lo económico. Sin embargo, creo que también el riesgo de la disolución del Parlamento, del Poder Legislativo, la muerte cruzada, puede entonces desencadenar un conflicto social. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, lo que vamos a tener es un periodo, un nuevo periodo de incertidumbre que a mi modo de ver lo que va es a complicar mucho más es decir, el fondo geopolítico en la región se va a complicar más. Ahí vamos a ver que va a haber mayor inestabilidad, vamos a ver que se va a ver afectado el flujo migratorio en algunos casos, porque no solamente es la inestabilidad en Perú, sino también la inestabilidad en Ecuador. Entonces eso va a hacer que la gente, sobre todo los venezolanos que están tratando de entrar a estos dos países, van a buscar otros países, que ya por supuesto Claro. Chile es complicado, Argentina es complicado. Entonces Aparte del aquí vamos a repunte de ver ecuatorianos que se han salido del país, sobre todo exactamente, sumándose por a Panamá, ¿no? a la producción doméstica de migrantes, la región se va a ver afectada. La inestabilidad política de cualquiera de los países de la región es un problema, pero que tengamos dos países, Perú y Ecuador, en este proceso y que no sabemos lo que va a pasar en Colombia también, sabemos que Petro también tiene una situación, claro, no de la misma magnitud, pero me refiero es a que este proceso de inestabilidad de los ejecutivos, de las ramas ejecutivas en estos países, van a tener consecuencias a nivel geopolítico en la región. Claro, Fijaros que hay una cosa que me gustaría subrayar y que quizás abordemos en otro momento, ¿no? Que es la incompetencia, ¿no? La incompetencia en política, ¿no? La incompetencia de Pedro Castillo y de Lasso, dos individuos totalmente distintos, nada que ver, pero que son, De acuerdo. tienen un denominador común que es la incompetencia. Y Ujú. añadiría, si me permitís, una cosa para terminar, que es interesante. Esta semana que ha terminado se ha producido una cierta diría resurrección, y eso que estamos en domingo de resurrección, de UNASUR, de UNASUR, Sí, sí, porque sí, tanto Argentina es como correcto, Brasil han vuelto. Y claro, es hay que correcto. recordar que la sede de UNASUR está en Quito, está en Ecuador, ¿no? Y que Ecuador, claro, ya desde la época de Lenín Moreno también se descolgó. Entonces ese es un tema que queda pendiente ahora de decir, bueno, ¿dónde va a ser la sede de UNASUR y qué va a pasar con Ecuador? Sí, claro, es claro, y que correcto. bueno, eso precisamente va a ser uno de los temas que seguramente vamos a abordar la semana que viene, porque Así es. evidentemente forma parte de la fisonomía política, económica y Es también correcto. el punto de, por qué no decirlo, social de nuestra región y que Es evidentemente pues correcto. está en un lugar que es un epicentro de muchísima inestabilidad política, ¿no? Como es el caso de los países andinos en general, ¿no? Ciertamente me gustaría un poco también destacar eso que comentaste, Marisabel, sobre todo porque, bueno, en el caso particular del Ecuador, ciertamente hay muchos elementos que son muy llamativos y me gustaría un poco también destacar para finalizar nuestro programa de hoy, es que, bueno, ciertamente este juicio político le permite también al presidente defenderse en un canal institucional sin que esto Sí.
digamos, de alguna manera es un elemento que a los que nos gusta, pues la dinámica deliberante parlamentaria, la dinámica donde exista pues también la capacidad de resolución institucional de conflictos, pues siempre son elementos que, sobre todo para los estudiantes y jóvenes politólogos y cientistas sociales que escuchan este programa, pues son elementos que vale la pena conocer y evaluar de cara al futuro. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones y bueno, seguramente ya estaremos examinando estas y otras noticias para las semanas que vienen. Así que bueno, feliz fin de semana y sobre todo feliz inicio de semana que ya estamos ya en abril. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la semana que Hasta viene. aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.